Saludamos en esta mañana de 17 de octubre del año 2021 a todos quienes pertenecen a la Primera Iglesia Metodista de Chile, aquí en Puerto Montt, y también a cualquier persona que se pueda incorporar y encontrarse con este video. Deseamos que sea de bendición para todos y sin duda Dios nos convoca. Les quiero invitar a que leamos una parte del Salmo 33, los versículos 1 al 5 y el 18 al 22. Leo en el nombre del Señor. Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y los quiero invitar a que oremos, invoquemos la presencia de Dios en todo lo que se haga aquí y en cada persona que pueda escuchar este video. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de conocer, de escuchar tu palabra, de cantarte, de darnos cuenta de tu inmensidad y que siendo tan grande tú nos amas aún sintiéndonos pequeños y con todas nuestras debilidades, pero quieres que cada día seamos mejores personas. Gracias porque nos enseñas. Y en este aprendizaje nos convocamos hoy día para escuchar de tu palabra. Queremos pedirte que tú bendigas todo lo que se haga y quien participa de alguna u otra manera de este culto. Te agradecemos por tu misericordia y todo lo hacemos y lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos invitarlos a que cantemos un corito muy bonito que dice: aclamad a Dios con alegría. Ha llegado el momento de que oremos presentando a Dios nuestros pecados, nuestras fallas. También vamos a presentar a Dios las necesidades como iglesia, como mundo, y agradecer también porque el ser humano siempre tiene que agradecer según nos enseña el Señor.
Cuando agradecemos es porque verdaderamente nos damos cuenta de las bendiciones maravillosas de Dios. Sin duda tenemos muchas razones también por qué pedir perdón. De hecho, nuestro país ha reaccionado muy mal con nuestros hermanos inmigrantes. Y también ha manejado muy mal situaciones internas. Hay mucha corrupción, hay mucha violencia y nosotros también somos cada uno responsable. Dios nos enseña que debemos orar por nuestros gobernantes. Por lo tanto, oremos para que ellos tengan asesores adecuados y presten oído a buscar la verdad, la justicia, tanto para los habitantes de Chile como las personas que están buscando un lugar donde vivir, que son los hermanos inmigrantes. Pensemos cómo actuaría Jesús. Justamente Él se llegó a los más débiles. Y pongámonos en el lugar, si fuéramos nosotros los que estamos buscando un nuevo país, un lugar. Nadie pidió el lugar donde nacer, cada uno le tocó el lugar donde Dios lo decidió así. Por lo tanto, con esa mirada de más empatía, sabiendo que es necesario un orden, pero un orden amoroso y generoso. La segunda lectura que quiero compartir también está relacionada con este amor de Dios y lo que Él hace por nosotros. Está en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, del versículo 14 al 16. Dice, tiene el título de Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, en este 21º domingo de Pentecostés. Tengamos nuestro momento de oración, de confesión, de gratitud y de intercesión. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Omnipotente Dios y Padre nuestro, Creador de todas las cosas, juez de todos los hombres, nosotros confesamos y lamentamos los muchos pecados y maldades que con frecuencia hemos cometido gravemente por pensamiento, palabra y acción contra tu majestad divina. Nos arrepentimos sinceramente de todo corazón, lamentamos nuestras culpas, la memoria de ellas nos abruma. Ten misericordia de nosotros, misericordiosísimo Padre Celestial, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos todos los pasados y concédenos que en adelante te sirvamos y agrademos en novedad de vida para honra y gloria de tu nombre. Queremos expresarte también nuestra más profunda gratitud por el don de la vida, por la salud, por el cuidado y la protección de nuestras vidas, y porque en tu infinita bondad y misericordia tú te dignas a llamarnos por medio de tu Hijo Jesucristo también hijos tuyos. Recibe la gratitud de nuestro corazón, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestras congregaciones de este circuito del Reloncaví. Queremos poner delante de ti nuestra gratitud que pueda llegar ante tu presencia como un perfume agradable. También, en el nombre de Cristo Jesús, intercedemos por quienes atraviesan momentos difíciles en su vida, especialmente por los que están enfermos, para que extiendas tu mano sanadora sobre ellos, para que los que están tristes puedan ser consolados, los que están desorientados encuentren en ti esa luz que le ilumine el camino, les llene de esperanza en medio de sus frustraciones. Queremos
dejar en tus manos la vida de tantas personas que viven en situaciones realmente de precariedad, con muchas carencias en su vida. Los tiempos han sido inmensamente difíciles, producto de esta pandemia, por las situaciones económicas y por las políticas muchas veces que no dan respuesta a las reales necesidades de la gente. Rogamos por todos quienes están en autoridad para que puedan recibir esa sabiduría que les permita visualizar en el contexto cuáles son las respuestas que deben dar a la ciudadanía. Oramos por la paz de todos los pueblos, porque realmente en estas situaciones que muchas veces se genera violencia, pueda haber cordura y podamos crecer en paz y en armonía. Ponemos la situación de nuestro país y del contexto latinoamericano y del mundo entero, los conflictos entre naciones, para que se apacigüen los estados de ánimos y busquen soluciones por la vía de la paz, no por la violencia. Haznos a nosotros también responsables en el medio que nos movemos para generar conciencia de la búsqueda de acuerdos y de la manera en que deben resolverse pacíficamente los conflictos y bajar las tensiones de ellos en medio de nuestra patria. Oramos para que el mundo viva en paz y que la Iglesia alcance completa unidad, sirviendo fielmente a todo el pueblo aquí y en todas partes. Que todos los que han recibido tu llamado y los que ejercen diversos ministerios en la Iglesia sean siervos fieles al Evangelio, guiando a los demás en tus caminos y fortaleciéndolos en la fe. Que los gobernantes de este país y de todo el mundo ejerzan sus funciones con un espíritu de justicia y de misericordia. Que todas las tareas que se realicen por el bien común sean de bendición. Que podamos trabajar protegidos de todo peligro y que ningún trabajador sufra como resultado de las labores deshumanizantes que destruyen la plenitud de la vida. Ponemos a todos los enfermos en tus manos, para que tú extiendas tu mano sanadora sobre ellos, especialmente por quienes son víctimas de la miseria, por los que se sienten solos y llevan la carga de alguna pena, por los que están oprimidos y sufren persecución. De manera especial queremos poner en tus manos a tu hija Esther, que el día de mañana será intervenida ocularmente. La ponemos en tus manos para que tú obres poderosamente a través de aquella intervención por las manos de los médicos, pero tú eres el primero de todo. Que nos asista siempre la certeza y la seguridad de que todo lo que ponemos en tus manos, conforme a tu divina voluntad, se realizará. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Avanzando en este culto, recordemos que hay una forma concreta de agradecer a Dios, y que es aportando con nuestras ofrendas, contribución y los diezmos. Por lo tanto, cada persona puede contactarse con su tesorero de su congregación local. Esta es la ofrenda que damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, y junto a ella entregamos nuestro corazón, y junto a ella entregamos nuestro corazón,
los queremos invitar a que escuchemos la lectura del Evangelio que en esta oportunidad se encuentra en San Marcos, el capítulo 10 y los versículos del 35 al 45. Leo en el nombre del Señor. Lleva por título Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es palabra del Señor. Y vamos a pasar a escuchar la reflexión pastoral de este domingo, que es muy importante. Dios, como decíamos inicialmente, nos está enseñando cada día. Y vamos a cantar primero un himno muy tradicional, muy lindo, que es el 235 en los seminarios metodistas. Y es: grato es contar la historia de este Dios maravilloso, de este Jesús que se interesa por cada uno de nosotros en forma particular. De modo que con todo nuestro corazón pongamos atención y cantemos. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo Cristo en la cruz murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más al repetirla preciosa cada vez. La historia pues que
es esa historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor, y cuando haya en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Queridos y estimados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en este ya el tercer domingo del mes de octubre, mes en que celebramos a la familia. Es el 21º domingo de Pentecostés, 17 de octubre de 2021. Las 4 lecciones bíblicas las hemos escuchado en boca de nuestros hermanos. El día de ayer, 16 de octubre, se celebró el Día del Profesor o Día del Maestro. Nuestra tarea como siervos de Dios es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, cuya importante misión tuvo, entre otros componentes, la enseñanza, y fue considerado como el Maestro de Galilea. Nuestra meditación debe ser no solo enseñanza, sino también un aliciente para continuar adelante, siguiendo los pasos de ese Maestro que muy bien nos conoce. Quisiera hablar sobre el Evangelio de Marcos, porque ha sido nuestro Evangelio durante estos 3 domingos. Fue escrito para los gentiles, es decir, para todos los no judíos, pero no los excluye, y eso nos incluye también a nosotros. Hemos estado centrando nuestras meditaciones en el capítulo 10, en una secuencia de versículos cada domingo según su tema. En esta oportunidad, una visión de acuerdo a lo que teológicamente podemos interpretar en torno a la familia, al pueblo de Dios como el pueblo hebreo, como a la nación de Israel, el pueblo elegido, su iglesia hoy. ¿Cuál es el tema del Evangelio de Marcos? Bueno, Marcos, para animar a sus lectores a perseverar a través del sufrimiento y la persecución, presenta a Jesús como el siervo Mesías e Hijo de Dios, que murió como rescate o en rescate por los pecadores. La visión general de este Evangelio podríamos nosotros hacer un paralelo en su contenido con lo que son las estaciones de radio hoy día y con los canales de televisión en cuanto a lo que son las noticias. Estos medios de comunicación nos entregan lo más destacado de todas las noticias del mundo en 60 minutos o a veces en mucho más. Según los estudiosos de la Biblia, el Evangelio de Marcos sigue un enfoque rápido similar para presentar a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, ya que destaca el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús. Saliendo de la oscuridad, este Dios, a la vez hombre, único, predicó, realizó milagros y encontró tanto una gran popularidad como una oposición que lo llevó a la muerte. Es la noticia más importante de todos los tiempos. Su autor, Marcos, era hijo de una viuda de Jerusalén, cuya casa era un lugar de reunión para los primeros creyentes. Lo más probable es que registró los eventos cuando los escuchó de primera mano del discípulo Pedro. El contenido definitivamente no judío del libro sugiere que pudo haber sido escrito en Roma, para creyentes gentiles. El Imperio Romano, la potencia mundial dominante en ese momento, había comenzado a perseguir a los cristianos y Marcos quería animarlos. Retrató a Jesús como el siervo sufriente que vino a morir. Más de 40% de Marcos se enfoca en la angustia y el sacrificio de Jesús durante su última semana en la tierra. Marcos también describió a Jesús como el Salvador del mundo entero, tanto a gentiles como a judíos.
Los textos de las lecciones de este domingo nos hablan justamente de esto. Para iniciar nuestra reflexión, comenzaremos analizando la lección que encontramos en el libro de los Salmos, no tan solo por ser el texto cronológicamente más antiguo, o sea, que fue escrito antes que los demás, en los cuales estaremos meditando en esta liturgia, sino porque contiene conceptos teológicos importantes para comprender la relación que había entre los seres humanos que componían el pueblo elegido por Dios y Él mismo. El Salmo 33 es catalogado como un salmo donde se nos habla sobre la grandeza y lo asombroso que es Dios. Para eso incluye dos conceptos muy importantes para la teología del pueblo de Israel. Por un lado, la palabra de Dios y por otro, la obra de Dios. Es un salmo que habla sobre la alabanza al Creador y Preservador. Este salmo está catalogado como un himno. Es un himno apropiado para cualquier reunión de culto, donde el tema predominante era la alabanza. Era especialmente apropiado para el Festival de Año Nuevo, el cual a través de todo el cercano oriente se centraba en el tema de la creación, como lo mencionan los versículos 6 al 9. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Los versículos 1 al 3 hacen un llamado a la alabanza. Y este llamado convoca a la congregación, a quienes tradicionalmente se les menciona como los justos y rectos. Se les llama a unirse en el himno acompañados de instrumentos y expresiones de alegría. Que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Este cántico nuevo que menciona aquí en esta expresión de alegría no significa necesariamente uno que haya sido compuesto para esta ocasión, uno compuesto recientemente. Puede ser un himno conocido, un himno familiar, pero este himno es renovado en la experiencia presente de la majestad de Dios. Y obviamente tiene mucho que ver el estímulo presente de alabarle. Los versículos 4 y 5 son muy importantes para nuestra meditación, porque aquí está el corazón de este salmo. Aquí está lo que significa entonces el alabar a este Dios único y verdadero. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. Un resumen generalizado da a conocer la razón para alabar. No es por lo que Dios da, no es porque Dios sea un Dios dadivoso, que le pedimos y Él da, no, sino por lo que Dios es y lo que Él hace. Por lo tanto, aquí aparecen estos dos conceptos que hablamos al principio. La palabra creadora del Señor es irreprochable. La obra del Señor es absolutamente confiable. Pero Dios ama la justicia, mostrándola en acciones y exigiéndola de sus siervos. El Señor llena la tierra con sus obras de amor inquebrantable, este amor salvador, el amor que hoy día nosotros vemos y creemos en Jesucristo, su Hijo único. Los versículos 6 al 9 que ya escuchamos son declaraciones generales de los versículos 4 y 5. Están ilustradas primero por el control de la naturaleza que tiene el Señor. La creación por la palabra de Dios no es algo desconocido. Fíjense ustedes, en la antigua mitología, casi todas las culturas y los pueblos tienen algo con esto. La teología oficial, por ejemplo, del antiguo reino egipcio, enseñaba que el orden natural vino a ser creado por orden del dios Tot, a quien los faraones adoraban y veneraban. Pero en estas teologías, la creación por la palabra es un concepto entre muchos. En Israel, quizás la diferencia está en que esta fue la doctrina principal, la doctrina soberana, quizás la única, esta doctrina de la creación.
Si ustedes escucharon bien la lectura de estos versículos, se dieron cuenta que en el versículo 7 hay algo de mitología, porque dice que Dios recoge o encierra los océanos en enormes depósitos, en estas especies de cántaros, y toma esta agua y la lleva arriba al cielo. ¿Para qué? Para guardar esta agua para los momentos en que es necesaria derramarla como lluvia, cuando los seres humanos lo piden o cuando Dios se da cuenta que es necesario hacerlo. Los versículos 10 al 15 continúan con esta secuencia de, podríamos decir, de ilustraciones del control del Señor. Pero ahora ya no es de la naturaleza, sino que habla sobre la historia. El consejo es una regla que hay que seguir, porque hay que tenerla en cuenta en un plan de acción. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Cuando los planes de Dios chocan con los de los humanos, los esquemas humanos se desbaratan, se anulan, se frustran. Hay una contradicción. En el Antiguo Testamento, fíjense ustedes como lo dice aquí el versículo 15, el corazón, más bien que el cerebro, se considera el órgano del pensamiento. Las decisiones de este juez son la fuerza determinante en la historia, como lo dicen los versículos 13 al 15 que recién escuchamos. Los versículos 16 al 19 continúan con esta secuencia de ilustraciones sobre el control que el Señor tiene sobre su creación. El resumen de los versículos 4 y 5 nuevamente se ilustra por el poder salvador del Señor, el control que tiene sobre el poder de salvación. Fíjense ustedes que dice que ningún poder humano calculado en términos militares, sino la humildad y el temor, o sea, el respeto, son los requisitos previos para la liberación, para la salvación, para obtener entonces el beneficio de la salvación de parte de Dios. Allí dice que el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíen en el caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en los tiempos de hambre. Finalmente, los últimos versículos, como epílogo a esta hermosa canción, a este hermoso himno, hablan en plural. Ya no es algo en forma individual, ahora involucra a toda la congregación. La conclusión de este himno maravilloso es una respuesta, pero una respuesta congregacional, comunitaria, al santo nombre de Dios, es decir, a su naturaleza divina y a su amor incondicional y firme, a este amor liberador, a este amor salvador. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. El pueblo dice que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. La respuesta consiste de esperanza y confianza, por la cual todos los creyentes están a la expectativa. Es como cuando ocurre algo y nosotros lo pedimos o pedimos una respuesta en oración a Dios. Estamos expectantes a saber cuál será e incluso hasta nos preguntamos con qué nos asombrará o nos sorprenderá el Señor nuevamente para animarnos a seguir adelante. Ya escuchamos cómo Marcos trata a Jesús como el siervo Mesías, como el Hijo de Dios, sufriente, que vino justamente a eso, a este mundo, para salvarnos a cada uno de nosotros. La segunda lectura bíblica que nosotros tenemos para hoy día está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 33, un capítulo que se cataloga como el capítulo por excelencia que nos habla sobre el siervo sufriente,
y lo considera entonces como la profecía sobre Jesús, el Cristo, el Mesías. En esta oportunidad solamente 2 versículos son los que consideraremos, el 10 y el 11. Estos 2 versículos como un resumen de la vida y misión del siervo sufriente personalizada, la profecía en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Los versículos finales del pasaje de Isaías 53 tienen muchos términos oscuros y difíciles de interpretar. Pero está claro que la serie de imágenes que conducen a la muerte y al entierro que vemos en los versículos 8 y 9, donde Dios dice en boca de Isaías el profeta que después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de su pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Estas expresiones se encuentran su punto más alto en una imagen de vida renovada. Esto se vuelve más claro si nosotros usamos una traducción un poco diferente a la que encontramos en nuestra Biblia y que se basa en los rollos del Mar Muerto y la versión de los 70, la famosa Septuaginta, en el versículo 11, donde menciona que después de su trabajo, de su misión, él verá la luz. Los 2 versículos dicen así: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. El resultado incluye descendientes y prosperidad. El versículo 10, lo acabamos de escuchar, lo dice: sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Todo esto se enmarca en el contexto del sufrimiento y la humillación. La voluntad de Dios era aplastarlo con enfermedad, haciendo él mismo una ofrenda por el pecado. Podríamos decir que una traducción mucho mejor que la que nosotros encontramos en nuestra Biblia, o más clara. Y en el versículo 11, en la segunda parte, su aflicción, su angustia probablemente se refiere a esta satisfacción, posiblemente un paralelo de ver la luz, como lo dice el versículo 11 al principio, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia. El contexto más amplio favorece esto, como dice el versículo 3 en este mismo capítulo: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Después de esto, el versículo al final dice: mi siervo, el mismo justo, pronunciará la justicia de muchos. Es decir, él los absolverá. Él será su juez y hará justicia por aquellos que él amó. Él nos viene a liberar, él nos viene a salvar. Otro de los textos que hemos estado reflexionando en secuencia es el que se encuentra en la lectura del Nuevo Testamento en la epístola a los Hebreos en el capítulo 4. En esta oportunidad tenemos los versículos 14 al 16, donde trata sobre Cristo como nuestro sumo sacerdote. Los versículos van desde el 14 al 16 y dicen algo así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos.
Esta es una transición. Los versículos anteriores, que los vimos el domingo pasado, hablaban sobre la palabra de Dios, cómo es como una espada de doble filo y cómo nos desnuda y que nada podemos tener escondido delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos versículos resumen la exhortación anterior y conducen a la nueva sección que trata de la actividad sacerdotal del Hijo de Dios. En la adoración israelita, el sumo sacerdote, del cual se habla en repetidas oportunidades en estos versículos, atravesaba el velo que separaba el lugar santísimo del templo una vez al año mientras hacía expiación por los pecados del pueblo. Era el intercesor entre Dios y los seres humanos. Además de lo anterior, expiar pecados por medio de sacrificios servía en las cosas sagradas del tabernáculo o el templo. También tenía la autoridad para consultar a Dios y conocer su voluntad, y así comunicársela al pueblo. Los cristianos tienen un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, cumpliendo lo que se simboliza en la entrada del lugar santísimo y llegando a la presencia de Dios. Se le identifica explícitamente como Jesús, el Hijo de Dios. Esta identificación mantiene unidos los nombres terrenal y celestial. Señala el hecho de que combina de esta manera notable una vida ordinaria como un ser humano, pero con un llamamiento extraordinario como sumo sacerdote de Dios. Dado que nuestra historia personal involucra este gran evento e incluye la persona de Jesús, el gran sumo sacerdote, debemos mantener firme nuestra confesión. Este es tanto un testimonio de nuestra fe en Dios y nuestra lealtad a Él, como también un cántico de alabanza, un canto de alabanza a los maravillosos actos de redención de Dios. Se insta entonces a los lectores a recordar el significado de su experiencia y no perderlo por falta de atención o negligencia. El autor apoya su exhortación con una razón. Nuestro sumo sacerdote no es inaccesible. Es alguien que ha soportado las luchas de la vida humana, que sabe las tentaciones que enfrentan los seres humanos y por lo tanto puede ser comprensivo con sus problemas. Su impecabilidad, es decir, no ser pecador, no es la impecabilidad de un objeto sellado de la contaminación, sino un logro humano. Jesús fue realmente tentado, pero permaneció en obediencia y comunión con el Padre. Así es, sin pecado. Debido a que ha compartido nuestra experiencia, podemos tener confianza y acercarnos al trono, símbolo de su triunfo y autoridad. Además, es el trono de la gracia. La característica principal del gobierno de Cristo es que es misericordioso. Él gobierna, no a través del poder de los ejércitos, sino a través del poder de la gracia. Dios es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente seguro para gobernar que se puede mostrar misericordia y gracia incluso a los enemigos. Debido a que el trono está ocupado por alguien cuya fuerza es la gracia, los que se acercan pueden esperar con confianza recibir misericordia en tiempos de necesidad, algo que realmente nosotros necesitamos y a lo que debemos recurrir en estos tiempos tan difíciles. La última lectura bíblica para este día domingo la encontramos obviamente en el Evangelio, en este caso en el Evangelio de Marcos, como ya hemos comentado sobre el mismo Evangelio como tal y también en la secuencia de las lecturas que hemos estado tratando durante estos 3 domingos del mes de octubre. La lectura se encuentra en Marcos 10, versículos 35 al 45, y está subtitulada como la petición de Santiago y de Juan. Aquí Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden.
¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La ambición de Santiago y de Juan, el verdadero comportamiento de un discípulo de Jesucristo. Aquí se presenta a Santiago y Juan como buscando egoístamente los primeros asientos en el cielo. Esto le da a Jesús la oportunidad de enseñar a los discípulos la humildad y el servicio, quizás 2 valores o aspectos humanos muy difíciles de cumplir, especialmente en estos tiempos. El pasaje da una mala reputación sobre los discípulos, especialmente Santiago y Juan. Fíjense ustedes que el evangelista Lucas omite por completo la parte de Santiago y Juan, mientras que Mateo en el capítulo 20, versículos 20 al 28, altera imperfectamente el comienzo de la historia para trasladar este rasgo del egoísmo a su madre, transformándolo en una ambición maternal. La frase beber la copa es una expresión que se refiere al martirio de Jesús. El bautismo, como símbolo de la muerte, también se encuentra en Lucas 12:50 y Romanos en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Esto parece reflejar claramente los martirios de Santiago y Juan, el versículo 39 que recién escuchamos. Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, también beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. El de Santiago se relata en Hechos 12, 1 y 2. La muerte de Juan es menos segura, difícil de establecer debido a conflictos en la tradición. Esta predicción es en sí misma la mejor evidencia de que si no se hubiese cumplido, probablemente no se habría conservado en los escritos bíblicos. La indignación de los 10 contra Santiago y Juan hace difícil interpretar su pedido de alguna manera que los absuelva de las críticas. El significado del discipulado no es privilegio, sino servicio y una responsabilidad. Jesús ejemplifica este servicio. Su mayor servicio es finalmente que da su vida en rescate por muchos. La frase del rescate es contraria al pensamiento de Mateo y Lucas. Se omite en Lucas 22 y a favor de servicio con buenas obras. Lo cambia. Entonces dice que este servicio es un servicio con buenas obras, no en rescate por muchos. Mateo 20:28 copia las expresiones de Marcos del último versículo de esta sección. La idea de la muerte de Jesús como rescate no está desarrollada en Marcos, pero ciertamente está relacionada con 1 Corintios capítulo 6 versículos 19-20 y capítulo 7, 23, donde se menciona que fuimos comprados por precio. Y en Gálatas 1, versículo 4, y capítulo 2, versículo 20, donde se expresa que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Es una forma en que el cristianismo gentil expresó su convicción de que Cristo es la acción de Dios para rescatar a personas indefensas desde el poder del pecado. Esta convicción puede ser un desarrollo de la propia actitud de Jesús, especialmente si su propio punto de vista fue moldeado por Isaías 53, que lo vimos delante, donde hablábamos del siervo sufriente que se entrega por los que le aman y a los que él ama. Hagamos de nuestra vida cristiana un ejemplo de servicio y responsabilidad,
tanto en nuestras familias como en la familia de la fe y en la comunidad donde Dios nos ha permitido vivir. Que el Señor nos bendiga. Y ahora quisiera invitarlos finalmente a que cantemos el himno 155. Cristo me ayuda por Él a vivir. Queridos hermanos, al terminar esta liturgia en este día domingo 17 de octubre, quisiera recordar algunos aspectos de los que hemos estado tratando durante estos 3 domingos pasados, incluyendo el día de hoy. Hablamos sobre el divorcio al comienzo y cómo Dios creó al ser humano y cómo formó la familia. Dios es nuestro Padre, Creador y Sustentador. Como niños, debemos recibir el reino de Dios, y así, en la inocencia de aquellos que, sabiéndose débiles e indefensos, se acercan a el Padre humano, así también nosotros debemos acercarnos a nuestro Padre celestial. Nos enseñó a poner nuestras riquezas en segundo lugar, para recibir el doble o 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. El hombre rico difícilmente pudo entrar o podía entrar al reino de Dios. Y recordar que así como es difícil para Dios, todas las cosas son posibles. No hay imposible para Dios, como dice la canción que entonamos en nuestra iglesia. No es nuestra labor andar buscando los lugares o puestos de privilegio, como hacen los que no creen ni confían en Dios, o los que incluso dentro de la misma iglesia quieren tener autoridad. Debemos ser como el Hijo de Dios, nuestro hermano Jesucristo,
que vino para servir y no para ser servido. Padre Celestial, ante ti tu palabra, tus ejemplos, ante ti tu amor, tu gracia y todo aquello que significa el perdón de nuestros pecados, al haber dado a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Queremos formar parte de ese pueblo tuyo, elegido por ti, y que opta, Señor, por seguir adelante en este mundo solamente con las fuerzas que tú nos concedes. Ayúdanos a superar todas nuestras debilidades y deficiencias en este mundo y ayúdanos a ayudar a otros. Ayúdanos a servir y no a ser servidos. Ayúdanos a llevar siempre por delante aquello en lo cual hemos creído con mucha valentía y con mucha fuerza para poder entonces así combatir el mal con el bien. Que tu Espíritu nos inunde, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos proteja, que aquellos que están enfermos reciban la sanidad, que aquellos que están desesperados reciban la tranquilidad y la paz que solamente tú puedes dar, que aquellos que buscan trabajo lo encuentren, que aquellos que están, Señor, en conflicto puedan volver nuevamente a ser hermanos, hermanos no tan solo en este mundo, sino que hermanos en la fe y hermanos bajo la protección de un mismo Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos finalizando este culto, agradeciendo a Dios por todo lo que se ha compartido, y quisiera que oráramos con la bendición y envío que aparece en el himnario metodista, y quiero invitarlos a que inclinemos el rostro y oremos. Dice lo siguiente: vayamos en paz, no temamos, Dios va con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos desamparados, somos de Dios y Él cuidará de nuestras vidas. Por donde quiera que vamos, llevemos la paz de Dios y la noticia que Dios hace nuevas todas las cosas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea, esté y vaya con todos y todas ustedes, ahora y siempre. Amén. Y se apiade